Tenemos que definir por cada clase de instrumento, por cada familia de instrumento, un procedimiento de confirmación específico. Por ejemplo, para la familia de micrómetros tenemos que definir un procedimiento. Tal vez el mismo procedimiento en varios capítulos comprenda micrómetros interiores, micrómetros exteriores, micrómetros de profundidad o los varios micrómetros que tengamos. Por cada tipo de instrumento de medición debemos definir un procedimiento que contenga como mínimo cuáles son las características a verificar, cuáles son los límites de aceptación de esas características. Puede hacer perfectamente referencia a una norma y no definir numéricamente los valores y adoptar directamente los que están indicados en una norma. Debe indicar las frecuencias, por lo menos orientativas, en que se deben efectuar. Piensen que de todo modo cada instrumento tiene su frecuencia particular. Debe indicar cuáles son las tareas que se deben realizar durante la calibración. Deben definir además los patrones que se utilizarán para efectuar las calibraciones. Indicar también los criterios de aceptación y de confirmación de los instrumentos, como mínimo. Esto lo hemos destacado muy particularmente, forma parte del procedimiento de confirmación, pero ciertamente debemos determinar los patrones de referencia que vamos a tomar para cada uno de los instrumentos. Puede ser que para todos los instrumentos de medición de longitudes tenga un mismo patrón de referencia, un juego de bloques patrones grado 2, como lo vimos en la clase anterior. Este punto es muy importante porque define la vinculación de ese instrumento con la cadena de trazabilidad, con los patrones nacionales de referencia. Tenemos que definir qué registros vamos a llevar y a mantener respecto a todo el proceso de gestión. En general registraremos las calibraciones, los resultados de las calibraciones, las fechas en que fueron realizadas, quiénes las realizaron, cuáles fueron eventualmente alguna observación que se realizó durante las calibraciones y cuándo deberán ser realizadas las próximas calibraciones. Y obviamente el estado de confirmación del instrumento. A partir de todas aquellas actividades que hemos realizado, podemos confeccionar el primer cronograma de calibraciones y confirmaciones de nuestra organización. En esto tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Si no tenemos experiencia en este proceso, desarrollemos un cronograma que realmente sea alcanzable, sea posible desarrollar. Tengan en cuenta que las calibraciones van a llevar al principio más tiempo de lo normal, porque tenemos que adaptar todo el sistema, inclusive nuestros propios conocimientos, y por lo tanto no seamos demasiado exigentes en cuanto a la cantidad de instrumentos a programar, por lo menos en las primeras semanas del cronograma, de tal manera que desarrollemos un cronograma que sea realizable. Eventualmente podemos, con el tiempo, ajustar el cronograma y hacerlo más intensivo. Una vez confeccionado el cronograma, lo distribuimos a todas las áreas involucradas. A partir de esa planificación, cada usuario o el pañol de instrumentos, ya explicamos por qué, analiza el cronograma y se activa en lo que le corresponde a su incumbencia. Aquel individuo que sabe que mañana le van a venir a retirar el instrumento a las 10 de la mañana o lo tiene que llevar a la sala de metrología, según se organice la gestión, se procura otro instrumento para reemplazarlo porque sabe que durante algún tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no va a contar con ese instrumento, por lo tanto se organiza, se activa para no generar inconvenientes en el proceso productivo a raíz de la falta del instrumento. Por otra parte, no solamente los operadores y la línea de producción tienen instrumentos, sino que los almacenes pueden tener instrumentos de reserva, usados o nuevos, no interesa, pero seguramente tiene instrumentos que están allí de reserva, también tienen que estar incluidos dentro del cronograma de calibraciones
y por lo tanto tienen que activarse sacándolos del circuito, sabiendo que tal día, a tal hora, esos instrumentos no pueden estar disponibles para el uso en el proceso productivo, sino que van a ser retirados o deben llevarlo a la sala de metrología para ser calibrados y confirmados. Todos los individuos que de algún modo poseen instrumentos, ya sea en uso o en reserva, va a estar incluido en el cronograma y se tiene que activar en tiempo y forma. Y acá termina la etapa de planificación. Todo esto que hemos visto es la planificación de la gestión de las calibraciones y las confirmaciones. Fíjense en que hasta ahora no hemos hecho ninguna calibración todavía. En lo que respecta a las exigencias de la cátedra, esto es lo que ustedes tienen que tener dominio y conocer en detalle, la etapa de planificación. Ciertamente el flujograma continúa, vamos a ver cómo sigue, pero a los fines del conocimiento que requiere la cátedra es esencial conocer el desarrollo de la planificación. Lo que sigue es todo el proceso operativo, que es bastante más complejo y que la finalidad es brindarle esa información por si necesitan desarrollar un sistema de gestión, pero que no necesariamente va a ser parte del requerimiento de la cátedra. Finalmente, comenzamos a operar. En este caso, nosotros lo hemos pensado de que cada poseedor de un instrumento de medición se active y lleve a la sala de metrología cuando corresponda según el cronograma, o cuando el autoadhesivo que tiene el instrumento llegó la fecha en que tiene que ser recalibrado. Se active y lo lleve a la sala de metrología. Este concepto es que el sistema es arrastrado, o sea, es tirado por la organización. Los individuos que poseen un instrumento de medición lo llevan a la sala de metrología cuando corresponde. En el caso que hemos desarrollado en la planificación es para la primera calibración, pero este cuadro ya está incluido dentro de toda la actividad del flujograma, incluyendo la primera calibración. Entre otras cosas, cuando, por ejemplo, el instrumento sufre un accidente o bien el operador que lo está manipulando sospecha de que las indicaciones no son absolutamente coherentes o sospecha que tiene errores que son inadmisibles. Aun cuando la fecha de recalibración no ha llegado, aun cuando el instrumento esté en estado de confirmación, cuando suceden esas cuestiones, o el instrumento tiene algún accidente, un golpe, o se sospecha de que no funciona bien, el operador tiene que llevarlo a la sala de metrología. Eso forma parte de aquella cultura que nosotros queremos desarrollar, que hablamos precedentemente. Bien, decíamos que este concepto, así como está planteado en este recuadro, es que el sistema es tirado por la organización. Otra forma muy frecuentemente utilizada es que el sistema empuja a la organización. O sea, el área de calidad tiene personal que va a los puestos de trabajo a buscar los instrumentos cuando llega la fecha de recalibración. Son dos modalidades de gestionar el sistema. Yo recomiendo esta porque es la más económica. No tenemos personas que salen a buscar los instrumentos, sino que los instrumentos vienen solos a través de los que lo están operando en ese momento a la sala de metrología a ser recalibrados. Ciertamente esta opción requiere un desarrollo más profundo de aquella cultura que habíamos denominado anteriormente respecto a los instrumentos de medición, pero es la más efectiva y es la más económica. Y finalmente, a partir de este recuadro, que es el que acabamos de ver, surge todas las actividades de calibraciones y confirmaciones que contempla. Eventualmente, calibraciones que dan resultados aceptables, por lo tanto, el instrumento es confirmado y sigue toda una serie de actividades debidos a esa confirmación, o bien cuando el instrumento no cumple con los requisitos de norma en cuanto a sus errores y requiere alguna otra cuestión que puede ser una reparación, un ajuste, eventualmente enviarlo fuera de nuestra organización para ser reparado en un proveedor externo,
y contempla el regreso de ese instrumento entrando nuevamente en el proceso de calibración, o bien, finalmente, cuando el instrumento ya se decide que no es recuperable y se decide desactivarlo y enviarlo a rezar. Por otra parte, también contempla la compra de eventuales instrumentos nuevos y su incorporación a todo este proceso. Bien, este flujograma entendemos que contempla todas las actividades que son pertinentes a la gestión de los instrumentos de medición, ya sea los que estamos utilizando y que son aceptados o no, y cómo gestionamos esa no aceptación a posteriori de la calibración, o cuando compramos un instrumento nuevo, cómo lo introducimos en este sistema. Consideramos que es un proceso muy completo, que nosotros como cátedra lo proponemos a cualquier usuario que necesita gestionar un sistema de calibraciones y confirmación. Recuerden que el objetivo final de esto es mantener un sistema de confirmaciones de tal manera de lograr mantener la cadena de trazabilidad a través de esa sucesión ininterrumpida de comparaciones hasta llegar a los patrones nacionales.